Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día, lunes 26 de abril, iniciamos una nueva semana de labores académicas. Esperando que hayan pasado un bonito fin de semana en casa. Vamos a trabajar en el área de biología, la cadena alimenticia. La cadena alimenticia, chicos, es una especie de escalera o de eslabones, los cuales van a obtener la energía necesaria para la vida gracias al eslabón anterior. Quiere decir que mientras uno va subiendo, se favorece del que está debajo, ¿ya? De esta forma, la energía fluirá de forma lineal a través de esta cadena alimenticia. Quiere decir que todos van a obtener energía de un nivel inferior al que ellos están, ¿no? Vamos a ver en sí a qué se refiere una cadena alimenticia. Dice que la cadena alimenticia es también conocida como cadena trófica. Es el proceso por el cual se transfiere energía alimenticia por medio de seres vivos, en donde cada uno de estos se alimenta del anterior y es alimento del que le sigue. La cadena alimenticia es además una corriente de nutrientes y energía establecida entre las distintas especies de un ecosistema en relación a la nutrición del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a entender por cadena alimenticia o también llamada cadena trófica, ya a un proceso por el cual se va a transferir energía, ya, de un ser vivo a otro, siguiendo una secuencia donde vamos a encontrar un ser superior a otro, digámoslo, en cuanto a la alimentación. ¿Ya? Y el ser o el individuo que se encuentra debajo va a producir sus alimentos o se va a alimentar del que está debajo de él, pero va a ser alimento del que está encima. Va a partir todo ¿desde quién? Desde las plantas. ¿Por qué va a partir todo desde las plantas? Porque las plantas son los únicos seres vivos, ¿ya?, que fabrican sus propios alimentos. Las plantas no requieren de otro, de repente, ser vivo, ya, para poder alimentarse, sino requiere de otros factores, como cuáles, como el sol, como el agua, como los nutrientes. ¿Y dónde va a encontrar todo esto? La planta lo encuentra en el subsuelo, ¿no? ¿A través de quién lo absorbe? A través de las raíces. Y también el sol llega a sus hojas y a través de ellos es que ellas empiezan un proceso de transformación de energía produciendo sus alimentos. Entonces aquí vemos que esta cadena alimenticia tiene como base principal y fundamental a las plantas, porque desde ahí nace la escalera. Las plantas son los seres que son los productores, se le llama. Luego vienen los consumidores primarios, donde están todos los herbívoros. ¿Quiénes son los herbívoros? Los que se alimentan de plantas, pues. Si la planta ya produce sus propios alimentos ella misma y ella misma se está expandiendo, tiene que haber alguien que se alimente de ellas, porque si no, las plantas estarían pues en todo el mundo, ocupando el gran porcentaje de la tierra. Entonces no podríamos decir pues que está bien, porque tiene que haber un equilibrio. Y para eso están los consumidores primarios, animales que se alimentan de plantas, llámese herbívoros. Superior a los herbívoros o en otro eslabón más arriba se encuentran los consumidores secundarios. ¿Quiénes son? Van a ser aquellos que se alimentan de los consumidores primarios. ¿Ya? Y así vamos a encontrar una cadena, ¿ya? Que va a tener un ciclo donde va nuevamente a empezar desde los seres descomponedores y va a continuar con las plantas. Miren, aquí tenemos una imagen, vamos a reducirla de tamaño para que la puedan observar mejor. ¿Ya? Esta imagen, ¿a qué nos hace referencia? Mira, nos hace referencia a lo siguiente. Tenemos a los desintegradores. ¿Quiénes son los desintegradores? Los desintegradores van a ser las bacterias que se van a encargar
de desintegrar los desechos que quedan en el suelo. Estas bacterias lo desintegran y estos desechos que se convierten en nutrientes se encuentran esparcidos en el suelo. ¿Para qué están en el suelo? En el subsuelo están las raíces de las plantas, quienes forman parte del grupo de los productores. Estas plantas, por las raíces, van a lograr alimentarse o de repente coger estos nutrientes que se encuentran en el subsuelo y absorberlos para llevarlos hacia sus hojas. En esta hoja se va a juntar nutrientes, agua que también las raíces absorben del subsuelo y el sol, la energía solar. ¿Para qué? Ayudadas del CO2 que absorbe la planta del medio ambiente, se forma todo un proceso químico y la planta obtiene sus propios alimentos. Por eso que las plantas forman parte del grupo de los productores. Luego encontramos a los consumidores primarios. Ahí vemos una especie de conejo, ¿no? Una liebre. La liebre se alimenta de las plantas, es un ser herbívoro, se alimenta de hierbas. Entonces, este consumidor primario, así como el conejo, existen muchos otros que se alimentan de hierbas. Y estos animales que se alimentan de hierbas van a servir de alimento para los consumidores secundarios, donde encontramos el león, el tigre, el puma, todos estos animales que son carnívoros, que se alimentan de otros animales. Ellos pertenecen a los consumidores secundarios y se alimentan de los consumidores primarios. Luego vamos a encontrar a los consumidores terciarios, que son quienes van a ser los carroñeros, así se le conoce al buitre, al cuervo. Estos animales, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de seres muertos, ¿ya? Ellos andan rondando donde hay un animal muerto, ahí van y se alimentan, así como el gallinazo. A veces nosotros vemos en el cielo un ave grande que vuela negra, y nosotros decimos, mira, un cóndor. No es un cóndor, porque aquí en la costa es difícil encontrar un cóndor. Ese animal se llama gallinazo. Ese gallinazo se alimenta de seres muertos. Ah, se llama Sí, se gallinazo. llama gallinazo, no es cóndor. Los cóndor, Ah, yo le decía águila. sí, normalmente uno lo confunde porque de lejos tú lo ves grande y de repente hasta le ves una franjita roja en el cuello, en la cabeza. Entonces uno dice, no, mira, un cóndor, pero no, no es un cóndor, es un gallinazo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar en los consumidores terciarios al gallinazo, al cuervo, al buitre, que son animales o aves que se alimentan de seres muertos. Ellos están alimentándose de estos seres muertos y dejan residuos en el suelo. ¿Y quién se alimenta de estos residuos que ellos dejan? Las bacterias, que vendría a ser el grupo de los desintegradores. Estos pequeños pedazos de carne que quedan en el suelo, las bacterias los desintegran y los convierten en nutrientes y nuevamente empieza el ciclo. Desintegradores, productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y nuevamente desintegradores y así por el estilo. ¿Entienden? Chicos, pregunto, ¿comprenden cómo se cumple este ciclo de la cadena Sí, trófica a la profesora. cadena alimenticia? Miren, Sí, no profesor. confundamos cadena, nosotros conocemos una cadena alimenticia y otra es una pirámide alimentaria, ¿no? Donde se encuentran los productos, bueno, los lácteos, las carnes, las proteínas, los carbohidratos. Eso es distinto, ¿ya? No confundamos eso, por favor. Esta es una cadena alimenticia que se refiere a cómo están distribuidos los seres vivos en cuanto a su alimentación. Entonces vemos que todo parte de los desintegradores y cumple un ciclo, ¿no? Donde todo se cumple y todo está relacionado. Muy bien, una vez que hemos explicado sobre esta imagen, pasamos a detallar un poco. Vamos a ver los niveles tróficos, ¿ya? Primero vamos a tener a los productores.
¿A quién se le va a llamar productores? Ya les he dicho, a los organismos autótrofos. ¿Y qué cosa es un organismo autótrofo? Auto quiere decir uno mismo. Trofo viene más o menos de alimento, ¿no? Entonces, autótrofos es que tú produces tus mismos alimentos. Por eso se llama productores. Utilizando la energía del sol, ¿ya? Las plantas o los productores ya pueden cumplir el proceso de la fotosíntesis, que es una reacción química, ya, donde van a obtener su energía para fabricar materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos, como el agua, las sales minerales que encuentran en el subsuelo y el aire que toman pues del medio ambiente. Estos productores representan la base de la cadena alimenticia. ¿Ustedes se imaginarían qué pasaría con los animales si no existieran las plantas? Yo ya me imagino. No habría profesor animales. No habría animales porque No había animales, los reproductores es lo porque que si uno, los consumidores lo consumen los productores. Imagínate que los consumidores, No habría animales, profesor, porque las plantas, los herbívoros comen plantas y los herbívoros son presas. Que los carnívoros, entonces, si no hay herbívoros, los carnívoros no comerían. Si ellos no comerían, ya pues No no habría habría ningún animales. animal. no es ningún claro, animal. claro que Así sí. es, profe, la cosa. Es lógico, ¿no? Y qué bueno que ustedes obviamente lo entiendan de esa manera. O sea, las plantas, no solo las plantas, si uno de estos grupos faltaran en la cadena alimenticia, hubiera un vacío que difícilmente podría ser llenado y ocasionaría una alteración y digamos que, no sé, pues te tardaría mucho tiempo en que la cadena alimenticia vuelva a adecuarse ya y adaptarse a a su nueva función, pero es muy difícil, es muy complicado. Entonces, estos son los organismos autótrofos o productores que producen sus propios alimentos y que son la base de la cadena alimenticia. Vamos a ver ahora los consumidores. Tenemos tres tipos: primarios, secundarios Varios y terciarios. diarios. ¿A quién encontramos en los consumidores primarios? Dice, se alimentan de plantas. Son aquellos que se van a alimentar de plantas. En el medio acuático, muchas especies que pertenecen al zooplancton, ¿ya? Se alimentan de fitoplancton. Además, muchos vertebrados, algunos peces, como las sardinas y otros, se alimentan igualmente de fitoplancton. En los ecosistemas terrestres, los consumidores primarios corresponden a los animales herbívoros, como el venado, el conejo y muchos otros roedores, y también animales domésticos como la vaca, el caballo, etc. Entonces aquí vemos que en los dos medios de vida, tanto acuáticos como terrestres, vamos a encontrar herbívoros, porque ustedes saben que en el mar también hay plantas. Tenemos las algas marinas, que son las plantas marinas, ¿no? Plantas del mar. Entonces, en el mar también hay animales que se alimentan de estas algas o del fitoplancton, que son estos grupos de algas que existen en cantidades inmensas en el mar. Entonces vemos aquí que no solamente en la tierra existen los herbívoros, también en el mar. Y en la tierra sí ya conocemos nosotros, pues, ¿no? El cuy, el conejo, la liebre, conocemos los elefantes también son animales herbívoros, las jirafas, ¿quién más? Los caballos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que las vicuñas también son animales herbívoros, ¿no? Nosotros vemos que el que ha tenido la oportunidad de viajar a la sierra, ves a veces en los montes mucho ganado que están ahí pasteando, ¿no? Están comiendo su hierba. Entonces, estos constituyen a los consumidores primarios o también llamados herbívoros. Pasamos ahora a los consumidores secundarios o llamados carnívoros. Al llamarle carnívoros, quiere decir que se alimentan de carne. Y
¿Dónde van a obtener esta carne? De los animales herbívoros que ya hemos mencionado. Hay peces que devoran a otras especies también o se alimentan del zooplancton. Ya, miren, hay que saber diferenciar. Cuando hablan de fitoplancton, me habla de algas marinas, cantidad de algas marinas pequeñas. Y cuando me habla de zooplancton, me habla de cantidad de peces o de animales marinos, porque dice zoo viene de animales, fito viene de plantas. ¿Ya? Eso tienen que diferenciar, porque estas cadenas se cumplen tanto en la tierra como en el mar. ¿Ya? Luego dice, en el medio terrestre conocemos animales como el jaguar, el puma, aves de rapiña, culebras cazadoras, son consumidores secundarios. También algunos insectos y otros invertebrados que consumen pequeños animales fitófagos. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que vamos a encontrar en los consumidores secundarios a los que se alimentan de los consumidores primarios. ¿Ya? En el mar o en la tierra los vamos a encontrar. Y ahí vemos pues la imagen de un león, que ya nosotros sabemos que el león se alimenta de carne. Entonces es uno de los depredadores más fuertes que existen en los animales. Y por último tenemos los consumidores terciarios. Se alimentan de otros animales carnívoros. Mira, ve, estos se alimentan de otros carnívoros. Son aquellos que hacen parte de los animales depredadores, ya que se alimentan de algunos carnívoros. Muchos peces, algunas aves y mamíferos pertenecen a este grupo, aunque a veces pertenezcan al nivel del consumidor secundario. O sea, hay algunos que forman parte de ambos niveles. Forman parte de los secundarios y también de los terciarios, porque a veces cuando no encuentran un consumidor primario para alimentarse y hay un consumidor secundario, ellos se van a alimentar, los van a matar. Entonces, pero son animales pues ya que son de una jerarquía mayor, animales más fuertes dentro del mundo animal, ¿no? Vamos a ver que aquí encontramos a los consumidores secundarios y terciarios que pueden ser de tres tipos. Los predadores son los que cazan, capturan y matan a su presa, como el león, el tigre, el puma, la pantera. Cazan, capturan y matan a su presa. Los carroñeros, que se alimentan de cadáveres, lo que les mencionaba, el gallinazo, el buitre, el cuervo. Y los parásitos, que suelen ser más pequeños que su huésped. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar entre animales parásitos, hay unos peces que andan pegados a los tiburones. ¿Ya? Entonces, estos pececitos se alimentan de los residuos que va dejando el tiburón. ¿Ya? Por eso se le llama parásito. Entonces, de esa manera podemos clasificar a los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Ya vimos quiénes son los consumidores, los productores, que eran todas las plantas, ¿no? Tanto marinas como terrestres. Y ahora vamos a conocer a los descomponedores. Son organismos que aprovechan la materia y la energía que aún contienen los restos de seres vivos, cuerpos muertos, ¿ya? Descomponiendo la materia orgánica en materia inorgánica. Quiere decir que la materia que era orgánica, estos cuerpos de seres vivos, ellos lo transforman en materia inorgánica, llámese nutrientes. A este grupo van a pertenecer los hongos, las bacterias y otros microorganismos que son muy pequeñísimos, pero que existen, quienes van a segregar enzimas digestivas sobre el material muerto o de desecho y luego absorben los productos de la digestión. Representan el último eslabón de la cadena alimentaria. Pero no solamente es el último, es el que cierra y abre también el círculo, el ciclo, porque descomponedores, luego siguen los productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, descomponedores, nuevamente productores. Es todo un círculo cerrado que tiene que funcionar de esa manera para que haya un equilibrio en el ecosistema. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta el momento acerca de la explicación de cadena alimenticia?
No, profesor. ¿No? No, profesora. No, profesor. Pasamos entonces al desafío. Ya, antes de pasar al desafío, vámonos a la retroalimentación. Dice, los son la base de la cadena alimenticia. ¿Quiénes son la base de la cadena alimenticia? ¿Los qué? ¿Qué tipo? Productores. ¿Qué grupo? ¿Quiénes? Los productores. Los productores. Muy bien, Fernando. Los productores son la base de la cadena alimenticia. Son ejemplos de descomponedores. Lo acabamos de mencionar. ¿A quiénes encontramos en los descomponedores? Las bacterias. Hongos. Hongos. ¿Qué más? Bacterias. Hongos. Hongos, bacterias. Muy bien, ya con hongos y bacterias está bien. ¿Cuáles son los componentes de una cadena alimentaria? ¿Cuáles son los componentes? Son tres Ustedes tienen que poner primarios, secundarios y terciarios. Productores. productores, tienen que poner consumidores primarios, secundarios, etcétera. Ya eso lo saben ustedes. Ya lo van a colocar. Siguiente. ¿Son ejemplos de consumidores primarios? Ya ahí me van a poner, pues no, los más conocidos que Plantas. ustedes conocen, pues no. Conejo. Conejo, de repente en casa tienen un cuy, de repente también puede tener una vaca, etcétera. Entonces, son consumidores primarios porque se alimentan de plantas. Son ejemplos de consumidores secundarios, ahí me ponen tres. León, tigre, puma. Ya ustedes deciden cuál poner, tres carnívoros. Muy bien, pasamos al desafío. La cadena alimenticia también es conocida como... ¿Cómo se le conoce a la Cadena cadena vertical. alimenticia? No, la Cadena tropical, cadena tropical. Cadena trófica. ¿Tropical o trófica? Trófica. 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 Ah, muy bien, trófica. Es un ejemplo de productor. ¿Cuál de todas estas es un productor? ¿Focas, marsupiales, sapos, lechuga o lagos? Lechuga. Marsupiales. Lechuga. Marsupiales. Mira qué dice. Productor. ¿El marsupial qué produce? Si el marsupial es un canguro, ¿qué produce el canguro? La Nada. lechuga, La profesor, lechuga, pues. pues, porque es una planta. Lechuga, pues. Adriana se confundió por primera vez. Los dije con- lechuga. Ya, silencio. Los consumidores primarios corresponden a quiénes? Los primarios. Herbívoros. Herbívoros. Perfecto, los Herbívoros. herbívoros. Muy bien. 4. Es un ejemplo de organismo descomponedor. Hongos. Descomponedor. Bacterias. Ya, bacterias. 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 Listo. Ahí vamos. 4. 5. Es un ejemplo de organismo consumidor secundario. Secundario. Venado, hongos, Puma, aves, puma. Puma, puma. 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 Muy bien. Listo. Pasamos al ejercicio número 6. Listo, dice. Los hongos son considerados organismos Descomponedores. 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 correctos, descomponedores. Muy bien. Los animales consumidores que se alimentan de cadáveres, ¿cómo se llaman? Los que se alimentan de Carroñeros. cadáveres. Carroñeros. Carroñeros. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. A ver, vamos acá. No, son los parásitos, los parásitos. Mira lo que dice. Escuchen, Dice aquí. Ya. Que se alimentan de cadáveres. Carroñeros. Correcto. Sí. Dudó de nosotros, profesor. Eso no se perdona. Puede perdonar. Muy bien. Carroñeros. Carroñeros. Siguiente. Representa el último eslabón de la cadena alimentaria. Los descomponedores. Correcto, correcto.
Los organismos productores poseen nutrición. ¿Cómo es la nutrición de los productores? Mixta. Autótrofa. Mixta. Mixtas. Mixta. Autótrofa, chicos, no se olviden. Autótrofa. Los Yo dije. productores Yo fue son que los dije, únicos seres vivos que fabrican sus propios alimentos. Ya, no se ¿cómo lo olviden hacen de eso. esta vez? Ah, que poseen nutrición. Claro. Son las pues. Y bien, autótrofas. los organismos consumidores poseen nutrición. Consumidores. Mixta. ¿Ah? Mixta. No. Heterótrofa. Heterótrofa, correcto. Las dos maneras de nutrirse son autótrofa, fabrican sus propios alimentos, y heterótrofa, se alimentan de otros seres vivos. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas de nutrición. Muy bien, chicos. Huele bien rico. Muy bien. Ayer se confundió dos veces con... Hemos terminado nuestra práctica de biología. Nos encontramos a las 6:20 para la clase de aritmética, que tenemos práctica. Es práctica, ojo. Práctica de esos de... Sí, práctica del sistema de numeración. Sistema de Así que numeración. nos encontramos 6:20 en punto. ¿Ya? Chao. Profe. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao, chao. Chao, profe. Profesor. Profesor. Wow.